Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a estudiar las áreas de los cuerpos geométricos. Bien, antes de empezar, recordaros que es mejor saberse unas poquitas fórmulas de polígonos y que luego las pueda aplicar para conocer el área de un cuerpo geométrico que saberme las áreas, las fórmulas de muchas áreas de cuerpos geométricos, porque dentro de unos años se os van a olvidar todas esas fórmulas y es mejor tener afianzadas unas poquitas y saberlas aplicar que no memorizar muchas para escupirlas en un determinado ejercicio. Vale, entonces, vamos a empezar. Bueno, en un primer momento vamos a estudiar los prismas. ¿Y qué son los prismas? Bueno, los prismas son cuerpos geométricos en las que tienen como bases polígonos y como caras laterales son rectángulos. Vale, esos son si los prismas son rectos. ¿Qué quiere decir que el prisma es recto? Que las bases están alineadas, ¿vale? Forman un ángulo de 90 grados. La altura forma un ángulo de 90 grados. Sin embargo, si las bases no estuviesen alineadas, es decir, estuviesen desplazadas una respecto a la otra, seguirían siendo prismas, pero serían prismas oblicuos. Y ahora los laterales no son rectángulos, sino que son romboides, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver cómo podría calcular yo el área de un prisma. Fijaros que si yo, partiendo de este prisma triangular, porque la base es un triángulo, lo abriese, obtendría como área lateral 3 rectángulos y como área superior e inferior 2 triángulos. Bueno, pues si yo hallo el área de este rectángulo de aquí, 1, a este de aquí y este de aquí, 2 y 3, y la sumo, lo que estaría obteniendo es el área lateral. Si luego hallo el área de la base 1 y el área de la base 2 y la sumo al área lateral, tendré ya el área total de mi prisma. Bien, sí que existe una fórmula, y la fórmula es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Bien, pero esta fórmula viene de algo. Fijaros que si yo abro mi prisma, lo que voy a obtener como lateral es un rectángulo mucho más grande, en el que la base, la longitud de este segmento, coincide con el perímetro de la base del prisma. ¿Por qué? Porque esta longitud, esta de aquí que estoy pintando, coincide con esta de aquí, ¿vale? Y esta de aquí coincide con esta de aquí. Del mismo modo que esta sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué digo que coinciden? Porque cuando se pliegan se superponen, es decir, es la misma longitud. Entonces, como el perímetro era la suma de los lados de un polígono, si yo sumo estos lados, estoy obteniendo el perímetro de mi base. Y por lo tanto esto de aquí, este total, también es el perímetro de la base. Bien, pues para saber el área de un rectángulo yo multiplico el perímetro de la base por la altura del prisma, esta h es la altura de mi prisma, obtengo el área lateral, que es lo que estoy poniendo aquí, área lateral. Si al área lateral le sumo 2 veces el área de la base, porque tengo 2 bases, tengo el área de un prisma. Por cierto, cuando las bases son rectángulos, estos cuerpos geométricos se llaman ortoedros. Y si las bases son cuadrados, el cuerpo geométrico pasa a llamarse cubo. ¿Vale? Bien. Vamos a ver ahora las pirámides. Las pirámides son estos cuerpos geométricos en las que la base es un polígono cualquiera, pero las caras laterales son triángulos equiláteros. Bien. Dentro de una pirámide, tengo que distinguir algún concepto, ¿vale? Por ejemplo, este vértice de aquí arriba, el que estoy señalando en esta pirámide de la derecha, muchas veces se llama vértice de la pirámide, ya por general, como genérico, el vértice, o cúspide de la pirámide. También tengo que esta longitud de aquí, desde el vértice de la pirámide hasta el punto medio de la base, esta longitud que va por el interior de la pirámide, sería la altura, ¿vale? La altura, vale, aquí salió un churro, voy a borrarlo, opciones del puntero, un borrador, voy a borrar esto, si me deja, vale, eso lo que se llama es la altura de la pirámide, ¿de acuerdo? Eso es la h, altura de la pirámide. Bien, esta longitud de aquí, esta de aquí a aquí, desde el punto medio de la base hasta el punto, hasta el punto medio del lado de la base, eso es el apotema de la base. Y este
esta longitud que va desde el vértice hasta el punto medio de la base y que va por fuera de la pirámide, va por fuera de la pirámide, se llama apotema lateral. Apotema lateral. ¿De acuerdo? Y es importante que sepáis esto porque estas tres longitudes van a formar un triángulo muy característico, ¿vale? Van a formar un triángulo muy característico que es un triángulo rectángulo. Fijaros que estaría formando este triángulo rectángulo y que lo voy a tener que utilizar muchas veces para conocer algún dato desconocido. Apotema de la base, la altura de la pirámide y la apotema lateral. Vale. Bueno, fijaros que en este caso en concreto el apotema de la base es la mitad del lado de la base, ¿vale? Pero en otros polígonos pues, no coincidiría. Bien, ¿y cómo hallo yo el área de una pirámide? Que de eso se trata. Bueno, pues yo si sumo al área de mi base el área de los rectángulos que tenga, fijaros que en este caso es una pirámide pentagonal, porque la base es un pentágono. Si fuese un cuadrado, sería pirámide cuadrada, un triángulo, pirámide triangular y así sucesivamente. Bueno, pues fijaros, yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 triángulos equiláteros que mágicamente, bueno, no es magia, obviamente, coinciden con los lados que tiene mi base. Bien, pues si yo sumo el área de estos triángulos, acordaros que sería base por altura. ¿Y qué es la base? La base sería el lado de mi base, ¿vale? De mi polígono, que es la base, por la altura. ¿Y qué sería la altura? Fijaros que la altura coincide, esta altura coincide con el apotema lateral. Entonces si yo multiplico el lado por el apotema lateral y lo divido entre 2, tengo el área de un triángulo. Si luego ese lo multiplico por el número de triángulos que tengo, ya tendría el área lateral total. Y a eso le sumo el área de la base, pues ya obtendría el área de mi pirámide. ¿De acuerdo? Hay una fórmula. La fórmula es área de la base más perímetro de la base por apotema lateral entre 2. Y ahí sacaríais ya el área de una pirámide. Pero bueno, repito que si en vez de memorizar la fórmula lo halláis descomponiéndolo, valdría perfectamente. Bueno, vamos ahora a cuerpos de revolución. ¿Qué es esto de cuerpos de revolución? Bueno, son cuerpos que se obtienen o se obtendrían si girase una figura sobre un eje. Vale, por ejemplo, el cilindro es el cuerpo que yo obtengo si a un rectángulo lo hago girar por uno de sus lados, obtendría pues un cilindro. Vale, si yo este rectángulo lo giro por aquí, obtengo este cilindro de aquí. Si lo girase por el otro lado, tendría otro cilindro diferente. Bien, ¿cómo es ese cilindro? Fijaros que yo si el cilindro lo pudiese desenrollar, ¿vale? Obtendría como un folio enrollado, ¿vale? Esto sería como un folio enrollado y arriba y abajo tendría dos círculos que me harían como bases. Bueno, fijaros, ¿cuánto va a medir el área de este la longitud de este segmento que representa la base de mi rectángulo? Bueno, pues fijaros que como se pliega, esa longitud tiene que ser la misma que la longitud de la circunferencia de la base. La longitud de una circunferencia era 2pi por r, por eso es lo que estoy poniendo aquí, 2pi r, siendo r el radio de mi circunferencia. Y la altura, pues es la altura de mi cilindro. Bueno, pues si yo hallo el área del lateral, que sería el rectángulo, es decir, base 2πr por la altura, tendría el área lateral. Si yo a eso le sumo dos áreas de los círculos, acordaros que el área de un círculo era pi por r al cuadrado, si lo multiplico por 2 porque tengo dos círculos, obtendría el área del cilindro total. Es decir, esta que tenéis aquí. El área del cilindro es dos veces el área de la base más el área lateral. 2 por el área del círculo. Fijaros que es 2 por el área. Esto sería el área de un círculo. Y esto sería la base por la altura del rectángulo, que sería el área lateral. Bien, un cono. Un cono también es otro cuerpo de revolución en el que yo a un triángulo rectángulo, lo hago girar sobre uno de sus catetos. Es decir, en este triángulo de aquí, si yo lo giro sobre este cateto en este sentido, obtendría un cono de esta forma.
Si lo hiciese girar sobre el otro cateto, pues tendría otro cono de otra forma diferente. Bien, en el caso del cono, también tengo un triángulo que es muy importante, que es el que estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale? En el cono también distingo, tiene un vértice, tiene una altura, tiene un radio y esta longitud lateral, que es la hipotenusa de este triángulo, se llama generatriz. Fijaros que está formando un triángulo rectángulo muy importante porque utilizando el teorema de Pitágoras, a nuestro queridísimo Pitágoras, voy a poder calcular algunos de los datos que yo malévolamente no os daré para que lo tengáis que hacer. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, si yo desenrollase el cono, obtendría que la base efectivamente es un círculo y entonces puedo calcular el área de esa base como pi r al cuadrado y el área lateral, fijaros que esta área lateral es un sector circular y bueno, veréis que la fórmula es esta que os aparece por aquí, pi r g, y viene, bueno, pues se puede hacer una relación entre la longitud de este segmento con el área del círculo, ¿vale? Y se puede obtener esta área lateral. Si tenéis interés, os demuestro cómo podemos encontrar el área lateral de un cono, ¿vale? Si no, tampoco se pide para este nivel saber la demostración. Bueno, entonces, ¿cómo puedo saber el área de un cono? Sería el área de la base más el área lateral. La área de la base quedamos que era pi r al cuadrado y el área lateral es pi por r por g. Si yo saco, fijaros que estoy sumando, si saco factor común pi r, me queda pi r por r más g. ¿Vale? Esa sería la fórmula. Bien, ahora vamos a ver los últimos cuerpos de revolución que serían la esfera. La esfera es a un semicírculo, si yo lo giro sobre su diámetro, lo que voy a obtener es una esfera. En la esfera distingo el radio y el centro de la esfera. También los diámetros, obviamente. ¿Vale? ¿Cómo es el área de una esfera? La de la esfera es 4 por pi por r cuadrado. ¿Vale? Bien, pues dentro de una esfera puedo obtener diferentes figuras esféricas. La primera que podéis ver es el casquete esférico, la siguiente sería la zona esférica y ambas tienen la misma fórmula, que es 2pi por r por la altura o la zona o del casquete esférico, y r es el radio de la esfera. Bien, y por último tenemos aquí el uso esférico. Es como si esta esfera, acordaros de los usos horarios, que también la Tierra está dividida en los mismos usos. Si yo la circunferencia la dividiese en 360 grados, al multiplicar este alfa, este es el alfa, perdón, este alfa sería el ángulo que aparece aquí. ¿Vale? Miraros, fijaros, esto es pi r al cuadrado, sería el área total de la esfera. Si yo lo divido entre 360 grados, sería el área de un grado. ¿Vale? Lo que tendría un grado de área. Si lo multiplico por el número de grados que tengo el área esa, que es la que a mí me interesa. Me parece el gajo de una mandarina. Bueno, pues esto con respecto a las figuras o cuerpos geométricos y sus áreas. En el próximo vídeo veremos los volúmenes, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego.